Bueno, pues ahora que ya hemos visto cómo generar nuestra curva de Viviani con rinoceros, vamos a ver si somos capaces de hacer lo mismo a través de Python. Para ello abrimos nuestro editor de Python y nuestro script viviani.py y bueno, lo primero de todo, como siempre, importamos los módulos y hacemos una descripción del script que vamos a generar, en este caso una curva de Viviani, que como ya habíamos dicho en el vídeo anterior, es la intersección, la curva que resulta de la intersección de un cilindro de radio R centrada en el punto R y una esfera de radio 2R centrada en una de las generatrices del cilindro. Los parámetros que vamos a utilizar son el radio del cilindro, el origen, que va a ser un punto 3D, si marcamos esto, pues importante para cuando en el futuro leamos la documentación, veamos que aquí tenemos que meter un punto en 3D, un parámetro E que va a definir la dirección de la curva, es decir, si va a ir en sentido horario o en sentido antihorario, y una variable de tiempo que es la que va a ir multiplicando a las ecuaciones, que es la que nos va a ir dando los puntos de la curva, y una resolución que va a ser lo que establezca el número de puntos que va a tener la curva. Por último, una altura del cilindro que, como indicamos aquí, va a ser para posteriormente chequear que nuestra solución es correcta y no tener que cada vez que hagamos una cosa de estas reproducirlo en rinoceros, sino hacerlo todo desde el mismo script. Así que en primer lugar definimos dos capas y una función auxiliar que ahora veremos cuando entremos en el script, y definimos los inputs. Como vemos, la función Viviani es una función que toma un radio, una dirección y esta variable de tiempo, y como siempre lo primero que hacemos es definir la capa en la que vamos a trabajar, y en este caso una lista donde vamos a ir almacenando los puntos que generemos. Y esta generación es tan sencilla como a lo largo de un bucle ir estableciendo las coordenadas de la curva en base al parámetro t, que como veis aquí marcado es función de la variable time, ¿vale? Y posteriormente añadirlo a esta curva, a esta lista de puntos p, ¿vale? Veis que aquí aparece frange y veis que si recordáis scripts anteriores, tiene una estructura muy parecida a la función range. El problema es que la función range no nos permite dar saltos menores de 1, es decir, los saltos tienen que ser de números enteros, y nosotros para este caso, como queremos una resolución alta, vamos a utilizar pasos menores de 1, es decir, veis que la resolución está establecida en 0,1, y por tanto para ello necesitamos definir una función auxiliar que hemos llamado frange, que va a hacer lo mismo que range, solo que los saltos de tiempo que le permitimos van a ser menores de 1. Y esa función pues nos la programamos como una función auxiliar, ¿vale? Y como veis, pues la descripción es que define un rango considerando floats en lugar de números enteros. ¿Vale? Entonces generamos las tres coordenadas, x responde a esta ecuación, y responde a esta ecuación, y z responde a esta ecuación. Es importante que marquéis el origen, perdón, ya que si queremos generar la curva en otro punto distinto del origen, pues introduciendo este sumando lo vamos a hacer de forma fácil y general. Y por último vamos a generar los puntos y los vamos a unir mediante una curva de interpolación. Si usásemos el comando addCurve, la curva no la estaríamos forzando a pasar por los puntos, que es lo que queremos en este caso. Si vamos a la ayuda add intercurve, lo que hace es que hace una curva de interpolación, es decir, los puntos, la curva está forzada a pasar por los puntos, ¿vale? Por eso utilizamos esta función. Y lo único que nos queda es, una vez que damos el output, que es esa curva de interpolación, llamar a la función Viviani en función de nuestros inputs r, e y el tiempo. Vale. Solo un pequeño apunte más, que es que la variable de tiempo hemos establecido un valor de 4pi. 4pi es porque, si os dais cuenta, cuando hemos generado la curva,
está en dos partes, es decir, tiene por un lado la curva de arriba y por otro lado la curva de abajo, y por eso la curva de arriba sería un periodo 2pi y la curva de abajo otro periodo 2pi, con lo cual sumándolas tenemos un periodo de 4pi. Vale, yo he comentado el resto del código, que ahora veremos, que es sencillamente para chequear que nuestra solución está bien. Le damos a correr, lo he hecho muy rápido, y veis que me ha generado una curva, ¿vale?, sobre mi curva anterior, porque hemos utilizado los mismos parámetros, y veis que se aproxima bastante bien, es decir que Rhino consigue aproximar la curva matemática bastante bien. Vale, si no hubiésemos generado la curva y quisiéramos chequear qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho y si lo hemos hecho bien, pues podríamos generarnos nuestra curva de interpolación en Python. Vamos a descomentar el código, que si recordáis era control mayúscula U. Vale, tened cuidado de que no se os descomente ningún comentario. En este caso ya está todo bien. Vamos a cambiar de capa y vamos a generar una esfera centrada en el origen O y de radio 2R y un cilindro que esté en el punto R menos h medios y tenga de radio R y de altura h. Aquí hay que tener cuidado, si hacemos una boolean intersection el resultado va a ser una superficie, y para hacer un equivalente al comando intersect de rhinoceros, el comando en RhinoPython es intersect breadths entre la curva S, que es la esfera, y la curva C, que es el cilindro. Vamos a ocultar automáticamente esas dos curvas, y si ahora vamos a hacer control Z para eliminar la curva que hemos hecho anterior, y ahora lo vamos a correr todo, me da un mensaje de Alex Good, con lo cual ha llegado hasta el final, y veis que tenemos tres curvas. La curva azul, que es la correspondiente a la curva generada de forma matemática, y la curva roja, que es la curva que hemos generado posteriormente para chequear, y veis que las tres curvas se superponen perfectamente.